La lluvia golpeaba con fuerza las calles de Tepito aquella tarde de martes, creando charcos que reflejaban las luces neón de los talleres y negocios del barrio. Entre el ruido del agua cayendo sobre el metal y el asfalto, un carro sedán comenzó a hacer un sonido extraño. Tosiendo como si el motor estuviera ahogándose, la conductora, una mujer de 32 años con el rostro pálido de preocupación, sintió cómo su corazón se aceleraba mientras el vehículo perdía potencia en medio de una avenida que no conocía. Rodeada de gente que la miraba con curiosidad, logró estacionarse frente a un taller mecánico pequeño y desgastado, con un letrero despintado que decía «Taller Mecánico Ramos». Al bajar del carro bajo la lluvia intensa, sus zapatos simples se mojaron de inmediato. No sabía que ese momento, ese instante preciso en el que tocó la puerta de metal oxidado de aquel taller, cambiaría su vida para siempre. Ramiro Ramos Rosario estaba limpiando sus herramientas con un trapo viejo, preparándose para cerrar el taller después de un día largo y agotador. A sus 38 años, cada músculo de su cuerpo dolía por las horas trabajando debajo de los carros, arreglando motores, cambiando aceite, soldando piezas rotas. Su overol azul marino estaba manchado de grasa negra. Sus manos ásperas mostraban las cicatrices de años dedicados al oficio que su padre le había enseñado cuando apenas era un chamaco de 12 años. El cabello oscuro, ligeramente gris en las sienes, estaba despeinado por el sudor del trabajo. Vivía solo en un departamento pequeño arriba del taller, rodeado de silencio y recuerdos de Lucía, su esposa que había partido de este mundo hacía 5 años, dejándolo con un vacío que ninguna cantidad de trabajo podía llenar. Cuando escuchó los golpes desesperados en la puerta metálica, Ramiro dejó sus herramientas sobre el banco de trabajo y caminó hacia la entrada. Al abrir, encontró a una mujer empapada por la lluvia, con el cabello largo pegado a la cara, los ojos cafés llenos de angustia y las manos temblando ligeramente. Vestía un vestido sencillo de flores que ahora estaba completamente mojado y cargaba una bolsa modesta que abrazaba contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía a salvo en ese barrio desconocido para ella. «Disculpe, señor, mi carro se descompuso justo aquí enfrente», dijo ella con voz entrecortada, señalando el sedán gris que estaba estacionado de manera irregular frente al taller. «No conozco esta zona y no sé qué hacer». Ramiro notó el miedo en sus ojos, la forma en que miraba alrededor como si esperara que algo malo fuera a suceder en cualquier momento. Tepito tenía fama de ser un barrio bravo, donde la gente de fuera se sentía vulnerable. Él entendió de inmediato su situación. «Tranquila, señora, no se preocupe», dijo Ramiro con una sonrisa amable que iluminó su rostro cansado. «Déjeme ver qué tiene su carro. Pase, por favor. Aquí adentro se va a mojar menos». Lena Vargas Loza entró al taller sintiéndose aliviada de encontrar a alguien dispuesto a ayudarla. Observó el lugar mientras Ramiro tomaba una lámpara portátil y salía bajo la lluvia hacia su vehículo. El taller era pequeño, con paredes de concreto pintadas de blanco hace años, ahora manchadas de aceite y polvo. Había estantes de metal repletos de refacciones viejas, herramientas colgadas en tableros, un calendario de hace 3 años que mostraba la imagen de un carro clásico, y sobre un escritorio desvencijado había papeles que parecían ser facturas y recibos. Todo en ese lugar hablaba de trabajo duro, de alguien que luchaba día a día por salir adelante. Ramiro abrió el cofre del carro y comenzó a revisar el motor con movimientos expertos y seguros. A pesar de que la lluvia seguía cayendo sobre él, Lena salió con un paraguas pequeño que encontró en su bolsa y lo sostuvo sobre la cabeza de Ramiro, quien levantó la vista sorprendido por el gesto. «No tiene que hacer eso, señora. Ya estoy mojado», dijo él con una sonrisa. «Es lo mínimo que puedo hacer mientras usted revisa mi carro bajo esta lluvia», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo genuinamente útil para alguien más. Después de revisar varias partes del motor, Ramiro suspiró y se enderezó, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. «Mire, señora, su carro tiene un problema serio en la bomba de gasolina y también el alternador está fallando», explicó Ramiro con honestidad. «No es algo sencillo de arreglar.
con las refacciones y la mano de obra. Estamos hablando de, por lo menos, unos 8,000 pesos, quizás más si encuentro otros daños cuando abra todo. El corazón de Lena se hundió. Abrió su bolsa y revisó su cartera, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Había salido esa tarde del orfanato, que la fundación de su familia apoyaba, y como siempre hacía cuando quería pasar desapercibida, solo llevaba efectivo para lo básico, ninguna tarjeta de crédito, ninguna identificación que revelara quién era realmente. En su billetera había apenas 500 pesos. Yo no tengo tanto dinero ahora mismo, admitió Lena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Solo traigo esto. Mostró los billetes arrugados. Salí sin pensar que esto podría pasar, y su voz se quebró. Durante toda su vida había tenido acceso a cualquier cantidad de dinero que necesitara. Pero en ese momento, vestida de forma simple para no llamar la atención, en un barrio que no conocía, se sintió más vulnerable que nunca. No quería llamar a su casa. No quería que los guardaespaldas de su padre la encontraran ahí. No quería romper ese momento de anonimato que tanto valoraba. Ramiro vio las lágrimas en los ojos de aquella mujer y algo dentro de él se movió. Recordó las palabras de Lucía, su esposa, quien siempre le decía que la vida te devuelve lo que das, que la bondad era la única moneda que nunca perdía su valor, que ayudar a alguien sin esperar nada a cambio era la forma más pura de amor. Señora, escúcheme bien, dijo Ramiro con voz firme pero llena de calidez. Voy a arreglar su carro, no se preocupe por el dinero ahora. Cuando pueda, si puede, me paga. Y si no puede, pues no pasa nada. Lo importante es que usted llegue a su casa segura esta noche. ¿Está bien? Lena lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En su mundo, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Cada gesto, cada favor, cada acto de aparente generosidad escondía una agenda, un interés, una transacción calculada. Pero en los ojos de este mecánico cubierto de grasa, bajo la lluvia que no dejaba de caer, solo vio sinceridad absoluta. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Ni siquiera me conoce. Ramiro sonrió con tristeza, mirando hacia el cielo donde las nubes grises seguían descargando agua sobre la ciudad. Porque hace 5 años, cuando mi esposa estaba enferma y yo no tenía dinero para pagar todos los medicamentos, un doctor del hospital público nos ayudó sin cobrarnos todo lo que debíamos. No pudo salvar a Lucía, pero hizo todo lo que estuvo en sus manos, contó Ramiro, su voz cargada de emoción contenida. Ella siempre me decía que cuando pudiéramos, teníamos que devolver al mundo toda esa bondad. Ya no está aquí para verlo, pero yo sigo tratando de honrar sus palabras cada día, así que sí, voy a arreglar su carro, señora, y usted no me va a deber nada. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Lena. Por primera vez en su vida adulta, estaba frente a alguien que daba sin esperar recibir, alguien que a pesar de sus propias dificultades, elegía la generosidad sobre el interés propio. Gracias, fue lo único que pudo decir, su voz quebrada por la emoción. Muchas gracias. Ramiro asintió y volvió a su trabajo. Cerró el taller para el público, pero encendió las luces de la zona de reparaciones. Le pidió a Lena que se sentara en una silla desgastada cerca del pequeño escritorio. Mientras él comenzaba a desmontar las piezas dañadas del motor, el sonido de las herramientas contra el metal llenaba el espacio, mezclándose con el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo de lámina. ¿Hace mucho que tiene este taller?, preguntó Lena después de un rato, rompiendo el silencio. Toda mi vida, respondió Ramiro sin dejar de trabajar. Mi padre, don Miguel Ramos, abrió este lugar hace más de 40 años. Yo crecí entre estos fierros, aprendiendo a distinguir cada sonido que hace un motor, cada problema que puede tener un carro. Cuando él murió hace 15 años, me dejó esto. No es mucho, pero es honesto. Es más de lo que muchos tienen, dijo Lena en voz baja. Un legado de trabajo honesto vale más que cualquier fortuna. Ramiro se detuvo un momento y la miró con curiosidad. Habla como alguien que ha visto mucho dinero, comentó él. Lena sintió un escalofrío de pánico. Tenía que ser cuidadosa. Solo digo lo que pienso,
respondió ella desviando la mirada. A veces el dinero hace que la gente olvide lo que realmente importa. Las horas pasaron, mientras Ramiro trabajaba sin descanso, tuvo que improvisar con algunas refacciones que tenía guardadas, piezas de otros carros que nunca vinieron a recoger, componentes que había ido acumulando con los años por si acaso. Lena lo observaba fascinada. Cada movimiento de Ramiro era preciso, seguro el resultado de décadas de experiencia. Sus manos, aunque ásperas y marcadas, se movían con una delicadeza sorprendente entre los cables y las tuberías del motor. ¿Y usted?, preguntó Ramiro mientras ajustaba una conexión. ¿A qué se dedica, si no es mucho preguntar? Lena pensó rápidamente en su respuesta. Trabajo en una oficina administrativa, mintió a medias. Cosas de papeles, nada emocionante. A veces visito algunos centros comunitarios, orfanatos, ese tipo de lugares. Eso habla bien de usted, dijo Ramiro con aprobación. Mi Lucía también hacía trabajo voluntario cuando podía. Decía que ver sonreír a los niños del barrio le daba más alegría que cualquier otra cosa. ¿Cómo era ella?, preguntó Lena con genuino interés. Ramiro dejó de trabajar por un momento y se limpió las manos. Una sonrisa triste apareció en su rostro mientras los recuerdos invadían su mente. Era la persona más hermosa que he conocido, y no solo por fuera. Comenzó a contar Ramiro, su voz suave y llena de nostalgia. Lucía era maestra de primaria. Amaba a sus alumnos como si fueran sus propios hijos. Teníamos planes de formar una familia grande, de llenar este departamento de arriba con risas de niños, pero entonces llegó la enfermedad. Cáncer agresivo. Tuvimos 2 años de lucha, de hospitales, de tratamientos, que nos dejaron sin ahorros. Vendí todo lo que pude, me endeudé, pero no fue suficiente. Una mañana de abril, hace 5 años, ella cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Lena sintió cómo su corazón se comprimía en su pecho, imaginando el sufrimiento de este hombre, que ahora estaba frente a ella, regalando su tiempo y trabajo a una desconocida a pesar de haber perdido tanto. Lo siento mucho, dijo Lena con voz temblorosa. No puedo imaginar ese dolor. Uno aprende a vivir con él, respondió Ramiro. Volviendo al motor, no se va, pero se hace más llevadero con el tiempo. Sigo adelante porque sé que es lo que ella hubiera querido. Cada día trato de ser el hombre que ella veía en mí, aunque a veces sienta que no lo logro. Creo que lo está logrando, dijo Lena con convicción. Lo que está haciendo por mí esta noche demuestra exactamente el tipo de hombre que es. Ramiro no respondió, pero Lena vio cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si esas palabras hubieran aliviado un peso que llevaba cargando por mucho tiempo. Eran casi las 10 de la noche, cuando Ramiro finalmente cerró el cofre del carro con un golpe satisfecho. Se limpió las manos en su overol y le hizo una señal a Lena para que se acercara. «Listo, señora, su carro está como nuevo», anunció Ramiro con una sonrisa cansada pero genuina. La bomba de gasolina quedó funcionando perfecto, el alternador ya no va a darle problemas y le ajusté un par de cosas más que estaban flojas. Debería llevarla a casa sin ningún problema. Lena no podía creer lo que estaba escuchando. Miró el reloj en su muñeca, un reloj simple que había comprado en un tianguis para no llamar la atención, y se dio cuenta de que Ramiro había trabajado durante casi 5 horas sin parar, bajo la lluvia primero y luego en el taller húmedo, todo por alguien que acababa de conocer. «No sé cómo agradecerle», dijo Lena, sintiendo que las palabras eran completamente insuficientes. «Por favor, déjeme al menos su número de teléfono, su dirección, algo para poder pagarle cuando...» «No hace falta, señora», la interrumpió Ramiro con gentileza. «Ya le dije, no me debe nada. Solo maneje con cuidado y cuídese mucho, ¿sí? Tepito es un buen barrio, pero de noche hay que tener precaución». «Pero yo...» Lena intentó insistir, sacando los 500 pesos que tenía en su bolsa. «Al menos tome esto». Ramiro negó con la cabeza, alejando suavemente la mano de Lena. «Guarde su dinero, señora. Estoy seguro de que lo necesita más que yo», dijo él con una sonrisa. «Vaya tranquila a su casa». Lena subió a su carro con lágrimas en los ojos. Las manos temblando mientras metía la llave en el encendido, el motor arrancó perfectamente.
Ronroneando como si fuera nuevo, bajó la ventanilla y miró a Ramiro, quien estaba parado en la entrada del taller con los brazos cruzados, observándola para asegurarse de que todo estuviera bien. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Ramiro, Ramiro Ramos Rosario», respondió él. «Ramiro», repitió ella, grabando ese nombre en su memoria. «Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí esta noche, nunca». Ramiro solo asintió y levantó la mano en señal de despedida. Lena arrancó el carro y se alejó lentamente por las calles mojadas de Tepito, mirando por el espejo retrovisor cómo la figura de Ramiro se hacía más pequeña hasta desaparecer en la distancia. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Durante 32 años había vivido rodeada de riqueza, de lujos, de personas que solo se acercaban a ella por su apellido, por la fortuna de su padre, por lo que podían obtener de la familia Vargas, pero esa noche, una persona que no tenía nada le había dado todo sin pedir absolutamente nada a cambio. Lena manejó hasta su casa, una mansión enorme en las lomas de Chapultepec, escondida detrás de muros altos y rejas de seguridad. Los guardias la saludaron al entrar, pero ella apenas los notó. Subió a su habitación y se sentó en su cama, todavía con el vestido mojado, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. No podía dejar de pensar en Ramiro, en sus manos cubiertas de grasa, en su sonrisa cansada pero sincera, en la historia de Lucía y el amor que todavía vivía en el corazón de ese hombre. 5 años después de haberla perdido, tomó su teléfono y marcó un número que solo usaba para asuntos muy específicos. «Licenciado Méndez, soy Lena Vargas», dijo cuando contestaron del otro lado. «Necesito que investigue a alguien para mí. Discreción absoluta. Nadie puede saber que estoy pidiendo esto. ¿Entendido?». Durante los siguientes 3 días, Lena no pudo concentrarse en nada más que no fuera esperar los resultados de la investigación. Asistió a las reuniones de la fundación de su familia de forma mecánica, firmó documentos sin realmente leerlos, sonrió en las cenas benéficas, mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, en un taller pequeño de Tepito, donde un hombre solitario seguía reparando carros y ayudando a gente que no podía pagar. Cuando finalmente el licenciado Méndez llegó a su oficina privada en la mansión familiar con un folder grueso lleno de información, Lena sintió como su corazón se aceleraba. Se sentó detrás de su escritorio y comenzó a leer mientras el investigador esperaba de pie. La vida de Ramiro Ramos Rosario estaba documentada en esos papeles con una precisión que casi parecía invasiva, pero Lena necesitaba saber la verdad completa. Ramiro había nacido en Tepito hace 38 años, hijo único de don Miguel Ramos y doña Carmen Rosario, ambos ya fallecidos. Creció en el taller que su padre había fundado con las manos vacías y mucho trabajo. Fue un estudiante promedio en la escuela, no porque no fuera inteligente, sino porque desde los 12 años ya estaba trabajando en el taller después de clases para ayudar a su familia. A los 22 años conoció a Lucía Mendoza, una maestra de primaria del barrio, y se casaron 3 años después en una ceremonia sencilla en la iglesia local. Los años siguientes fueron de felicidad modesta. El taller generaba suficiente dinero para vivir dignamente. Ramiro se había ganado la reputación de ser un mecánico honesto y habilidoso, alguien que no cobraba de más y que siempre daba su mejor esfuerzo. Entonces llegó el diagnóstico de Lucía, cáncer de ovarios en etapa avanzada. Los documentos médicos que el investigador había conseguido mostraban la batalla brutal que siguió. Ramiro gastó todos sus ahorros, pidió préstamos a agiotistas del barrio a tasas de interés imposibles, vendió todo lo que tenía valor, pero ni todo el dinero del mundo podría haber salvado a Lucía en ese punto. Cuando ella murió, Ramiro quedó no solo destrozado emocionalmente, sino también financieramente arruinado. Las deudas ascendían a 200,000 pesos, una cantidad astronómica para alguien que apenas generaba 15,000 pesos al mes en su mejor época. Durante los últimos 5 años, había estado pagando esas deudas poco a poco, viviendo con lo mínimo, saltándose comidas para poder hacer los pagos mensuales. A pesar de todo esto, el informe del investigador incluía testimonios de vecinos y clientes que hablaban de cómo Ramiro seguía ayudando a gente necesitada
arreglando carros gratis para madres solteras, dando empleo temporal a jóvenes del barrio que necesitaban una oportunidad, donando lo poco que tenía cuando alguien estaba en una situación más desesperada que la suya. Lena cerró el folder y se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas sin que se diera cuenta. El licenciado Méndez carraspeó incómodo. «Señorita Vargas, ¿hay algo más que necesite saber sobre este sujeto?», preguntó él. «Puedo profundizar en áreas específicas si usted...» «No», lo interrumpió Lena con voz firme. «Ya sé todo lo que necesitaba saber. Puede retirarse, licenciado, y recuerde, nadie debe saber de esta investigación». Cuando el investigador se fue, Lena se quedó sola en su oficina, mirando el folder sobre su escritorio. Ramiro Ramos Rosario era exactamente lo que había parecido ser esa noche lluviosa. Un hombre bueno en un mundo que a menudo castigaba la bondad. Alguien que a pesar de haber perdido todo seguía dando porque esa era su naturaleza esencial. Lena tomó una decisión en ese momento. No podía simplemente pagarle por la reparación del carro y seguir con su vida como si nada. Este hombre merecía algo más, algo que cambiara su situación sin ofender su dignidad. Pero tenía que ser cuidadosa. Ramiro había rechazado el dinero. Había rechazado su número de teléfono. Claramente no era alguien que aceptara caridad fácilmente. Tenía que encontrar una manera de ayudarlo, que respetara su orgullo y su integridad. Durante los siguientes días, Lena comenzó a formular un plan. Primero, regresó al taller de Ramiro con el pretexto de que el carro estaba haciendo un ruido extraño. Ramiro la recibió con la misma amabilidad de la primera vez, sorprendido pero contento de verla nuevamente. Revisó el carro exhaustivamente y no encontró nada malo, lo cual era obvio, porque Lena sabía perfectamente que no había ningún problema. «Su carro está perfecto, señora», dijo Ramiro después de revisar. Quizás lo que escuchó fue solo el sonido normal del motor. A veces, cuando uno no está acostumbrado a ciertos carros, los ruidos normales pueden sonar raros. «Tiene razón», dijo Lena con una sonrisa. «Disculpe por hacerlo trabajar de más. ¿Me permite al menos invitarlo a un café? Hay una cafetería aquí cerca». No, Ramiro dudó por un momento, pero la sonrisa genuina de Lena lo convenció. «Hay una fonda en la esquina que hace el mejor café de todo Tepito», dijo él. «Pero no tiene que invitarme nada, señora». «Por favor, insisto», dijo Lena. «Y llámeme Lena, señora, me hace sentir vieja». Ramiro se rió por primera vez desde que Lena lo había conocido. Un sonido cálido que iluminó todo su rostro. «Está bien, Lena, vamos por ese café». Así comenzó una amistad que fue creciendo poco a poco. Visita tras visita, Lena encontraba excusas para volver al taller, que el carro necesitaba una revisión de rutina, que quería cambiar el aceite, que había un ruido en las llantas. Ramiro siempre la atendía con la misma dedicación y gentileza, nunca cobrándole nada a pesar de sus protestas. Entre revisiones y cafés en la fonda de la esquina, comenzaron a conocerse de verdad. Ramiro le contó historias de su infancia en Tepito, de cómo su padre le enseñaba los secretos de los motores mientras le hablaba sobre la importancia de la honestidad en los negocios. Le contó sobre Lucía, sobre los años felices que vivieron juntos, sobre los sueños que tenían de viajar por México cuando se retiraran, de tener una casa pequeña en algún pueblo tranquilo, donde ella pudiera tener un jardín y él un taller más grande. Le contó sobre el dolor de perderla, sobre las noches en las que todavía se despertaba creyendo que ella estaba a su lado, sobre cómo había aprendido a vivir con ese vacío que nunca se llenaría completamente. Lena, por su parte, compartió versiones editadas de su propia vida. Le habló sobre su divorcio de un hombre que solo la había visto como un medio para ascender socialmente, sobre la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de gente todo el tiempo, sobre su trabajo en la fundación, y cómo le daba propósito ver que podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, en la vida de otras personas. Nunca mencionó su apellido completo. Nunca habló sobre la verdadera magnitud de la fortuna de su familia. Nunca reveló que vivía en una mansión donde una sola de las habitaciones era más grande que todo el taller de Ramiro. Con cada conversación, Lena se enamoraba más de este hombre. No solo de su apariencia,
aunque tenía que admitir que Ramiro era atractivo de una forma ruda y honesta, sino de su alma, la forma en que hablaba con respeto sobre cada persona que mencionaba, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando contaba sobre algún cliente al que había podido ayudar, la risa que salía de su pecho cuando ella hacía algún comentario gracioso, la gentileza con la que trataba incluso a los perros callejeros que a veces entraban al taller buscando refugio. Ramiro también sentía algo creciendo en su corazón, algo que creía muerto desde que Lucía había partido. La presencia de Lena había traído luz a su vida nuevamente. Esperaba sus visitas con una anticipación que no había sentido en años. Se sorprendía a sí mismo silbando mientras trabajaba, algo que no hacía desde antes de que Lucía se enfermara. Por primera vez en mucho tiempo, el departamento vacío de arriba del taller no se sentía tan solitario, porque sabía que en algún momento de la semana Lena aparecería con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de interés genuino por su vida. Un día, después de 2 meses de estas visitas regulares, Lena decidió dar el siguiente paso en su plan. Llegó al taller con una propuesta cuidadosamente pensada. «Ramiro, tengo que contarte algo», comenzó ella mientras tomaban café en la fonda. «Tengo un amigo que es empresario, alguien que invierte en negocios pequeños con potencial. Le conté sobre ti y tu taller y está interesado en hacer una inversión». La expresión de Ramiro cambió inmediatamente, su sonrisa desapareciendo mientras dejaba su taza sobre la mesa. «Lena, aprecio mucho el gesto, pero no», dijo él con firmeza. «No necesito inversiones ni caridad de nadie». «No es caridad», insistió Lena. «Es un negocio». Él pondría el capital para modernizar el taller, comprar equipo nuevo, contratar a más mecánicos, y tú seguirías manejando todo. Sería una sociedad equitativa, ¿o no?, repitió Ramiro, su voz más dura ahora. «Lena, entiendo que quieres ayudar, pero este taller es todo lo que me queda de mi familia, de mi historia. No voy a convertirlo en el proyecto de inversión de alguien más. Prefiero seguir como estoy, luchando cada día, pero sabiendo que todo lo que tengo es producto de mi propio trabajo». Lena sintió como su plan se desmoronaba, pero al mismo tiempo respetó profundamente la posición de Ramiro. Era exactamente la respuesta que esperaría de alguien con su integridad. «Lo entiendo», dijo ella suavemente. «Lo siento, no quise ofenderte». «No me ofendiste», dijo Ramiro, su expresión suavizándose. «Sé que viene de un buen lugar, es solo que el orgullo es a veces lo único que nos queda cuando no tenemos mucho más». Lo que Ramiro no sabía era que mientras él rechazaba abiertamente la ayuda de Lena, ella había comenzado a implementar un plan B, a través de contactos discretos. Había comenzado a enviar clientes al taller de Ramiro, gente con buenos carros que necesitaban reparaciones y que estaban dispuestos a pagar bien, empresarios amigos suyos que, bajo la excusa de preferir apoyar negocios locales, llevaban sus vehículos a Taller Mecánico Ramos. Cada uno llegaba por recomendación aparentemente orgánica, sin levantar sospechas. El negocio de Ramiro comenzó a crecer. De repente, tenía más trabajo del que podía manejar solo. Los ingresos aumentaron significativamente. Ramiro estaba confundido pero agradecido por el cambio de suerte. Nunca sospechó que detrás de cada nuevo cliente estaba la mano invisible de Lena, orquestando cuidadosamente su ascenso sin que él se diera cuenta. Con el dinero extra, Ramiro pudo finalmente ponerse al corriente con algunas de sus deudas más apremiantes. Compró herramientas nuevas que necesitaba desesperadamente. Incluso se permitió el lujo de contratar a un ayudante, un joven del barrio llamado Toño, que estaba tratando de aprender el oficio. La vida comenzaba a mejorar, y Ramiro lo atribuía a la suerte, al karma, quizás a Lucía cuidándolo desde algún lugar más allá de este mundo. Pero la felicidad de Ramiro y los planes cuidadosos de Lena estaban a punto de colapsar de la forma más dramática posible. Don Augusto Vargas Montenegro era un hombre que no había llegado a donde estaba siendo descuidado. A sus 65 años, había construido un imperio inmobiliario y hotelero valuado en miles de millones de pesos, empezando desde cero como vendedor ambulante en las calles de la Ciudad de México. Era un hombre duro,
desconfiado, especialmente cuando se trataba de su única hija. El divorcio desastroso de Lena con ese aprovechado que solo quería su dinero lo había dejado aún más protector y paranoico. Cuando su contador personal le mostró los reportes mensuales de gastos de Lena, algo le llamó la atención. Había múltiples retiros de efectivo en montos pequeños pero constantes, viajes frecuentes a Tepito registrados por el GPS del carro que él había mandado instalar sin que ella lo supiera, y transferencias a cuentas que no reconocía. Don Augusto sintió cómo la alarma se encendía en su cabeza. ¿Estaba su hija en algún problema? ¿La estaban extorsionando? ¿Había caído en las garras de otro sinvergüenza? Sin decirle nada a Lena, contrató a sus propios investigadores, los mejores que el dinero pudiera comprar. En menos de una semana tenía un informe completo. Su hija estaba visitando regularmente un taller mecánico en Tepito, pasando tiempo con un mecánico viudo llamado Ramiro Ramos Rosario. Había fotos de ellos tomando café juntos, riendo, caminando por las calles del barrio. El investigador también había descubierto que Lena estaba enviando clientes al negocio de ese hombre. Inflando artificialmente sus ingresos, don Augusto vio rojo, otro maldito oportunista tratando de aprovecharse de su hija, y esta vez el tipo había sido tan astuto como para hacerse el humilde, el que no quería nada, todo mientras manipulaba a Lena para que ella misma le diera el dinero indirectamente. Era el plan perfecto, y don Augusto había visto suficientes estafadores en su vida como para reconocer uno cuando lo veía. Un jueves por la tarde, don Augusto llegó al taller mecánico Ramos en una camioneta blindada negra, seguida por otra con 4 de sus guardaespaldas. Ramiro estaba trabajando en el motor de un taxi cuando escuchó los vehículos detenerse afuera. Se limpió las manos y salió a ver qué sucedía, pensando que quizás era algún cliente con un carro grande que necesitaba atención. Lo que vio lo dejó confundido. Un hombre mayor, de complexión robusta, vestido con un traje caro que probablemente costaba más que todo el inventario del taller, bajando de la camioneta con una expresión de furia contenida. Detrás de él venían 4 hombres enormes con lentes oscuros y auriculares, claramente guardaespaldas. «¿Ramiro Ramos Rosario?», preguntó don Augusto con voz dura como el acero. «Sí, soy yo», respondió Ramiro, completamente desconcertado. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?». Don Augusto se acercó hasta estar a centímetros de la cara de Ramiro, sus ojos ardiendo con rabia. «Escúchame bien, pícaro», dijo don Augusto con voz baja y amenazante. «Sé exactamente lo que estás haciendo. Sé que has estado manipulando a mi hija, haciéndote el santo, el mecánico noble que no quiere nada, todo para que ella te dé dinero por la puerta trasera. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto para que desaparezcas de su vida y dejes de aprovechar su buen corazón?» Ramiro sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Su hija? ¿Lena era la hija de este hombre? ¿Y qué estaba diciendo sobre dinero y manipulación? «Señor, yo no sé de qué está hablando», dijo Ramiro, su voz temblorosa por la confusión y la indignación creciente. «Lena es mi amiga. Nunca le he pedido nada, nunca». «Cállate», rugió don Augusto. «¿Crees que soy estúpido? Tengo reportes de cada peso que mi hija te ha dado a través de esos clientes falsos que te ha enviado, miles y miles de pesos que has sacado de ella con tus mentiras sobre ser un pobre mecánico con deudas. Clientes falsos». Ramiro sintió cómo el mundo comenzaba a girar. «Lena envió a esa gente. Yo pensé que... ¿Pensaste que podías engañar a una heredera de miles de millones de pesos?», lo interrumpió don Augusto. «Mi hija, Lena Vargas Llosa, única heredera del Imperio Vargas, y tú, un mecánico muerto de hambre de Tepito, ¿pensaste que podías seducirla y sacarle dinero?». Ramiro dio un paso atrás, sintiendo como si cada palabra fuera un golpe físico. «Lena Vargas Llosa, la hija del magnate más rico de México. Todo este tiempo ella había estado mintiendo sobre quién era. Los clientes que había pensado que eran simple buena suerte habían sido enviados por ella. Se sintió utilizado, engañado, convertido en el proyecto de caridad de una mujer rica que probablemente se divertía jugando a ser amiga de la gente pobre. «Yo nunca», comenzó a decir Ramiro, pero su voz se quebró. «Yo no sabía quién era ella, nunca le pedí nada.
Todo lo que hice fue arreglar su carro porque estaba en apuros. Ahorra tus mentiras para alguien más ingenuo, escupió don Augusto. Mantente alejado de mi hija, ¿entendido? Si vuelvo a saber que te acercaste a ella, me encargaré personalmente de que este taller desaparezca, junto con cada peso que tienes a tu nombre. Y créeme, tengo el poder y las conexiones para destruirte completamente. En ese momento, un carro frenó bruscamente frente al taller. Lena salió corriendo con el rostro pálido de terror. Había recibido la llamada de uno de los empleados de su padre, diciéndole dónde había ido don Augusto, y había conducido a toda velocidad desde las lomas hasta Tepito. «Papá, no», gritó Lena, corriendo hacia ellos. «Por favor, detente. Lena, sube al carro ahora», ordenó don Augusto sin apartar la mirada de Ramiro. «Nos vamos a casa y vamos a tener una conversación muy seria sobre las decisiones que has estado tomando». Lena se interpuso entre su padre y Ramiro con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, no es lo que piensas. Ramiro no sabía quién era yo, él nunca me pidió nada. Todo lo que hice fue convertirlo en tu proyecto de caridad», la interrumpió don Augusto. «¿Qué estabas pensando, Lena? ¿Jugando a ser una mujer normal? ¿Visitando los barrios pobres, haciéndote amiga de este tipo? ¿No aprendiste nada de tu matrimonio anterior?» Ramiro finalmente encontró su voz, aunque salió cargada de dolor y traición. «Por favor, váyanse», dijo él sin mirar a Lena. «Los dos, no quiero su dinero, no quiero su caridad, y definitivamente no quiero ser el entretenimiento de nadie». Lena se volvió hacia él, sus ojos suplicantes. «Ramiro, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», la interrumpió Ramiro, su voz rompiéndose. «¿Que todo este tiempo has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Que todos esos clientes que pensé que llegaban por recomendación genuina fueron enviados por ti, como si yo fuera tu mascota que necesita ser alimentada? ¿Que cada conversación que tuvimos, cada café que compartimos, era parte de ¿qué? Tu experimento social de cómo vive la otra mitad?» «No», gritó Lena desesperada. «No era así. Yo solo quería ayudarte porque vi que eras una buena persona que merecía algo mejor. Nunca fue condescendiente, nunca fue un juego, pero sí fue una mentira», dijo Ramiro con amargura. «Nunca me dijiste quién eras realmente. Nunca me diste la oportunidad de decidir si quería ser parte de esto. Solo asumiste que podías entrar en mi vida, manipular las cosas detrás de mi espalda, y que yo debería estar agradecido». Toño, el ayudante de Ramiro, había estado observando todo desde la entrada del taller, sin saber qué hacer. Los vecinos comenzaban a reunirse en la calle, atraídos por los gritos y los vehículos caros. Don Augusto tomó a Lena del brazo con firmeza, pero no agresivamente. «Vámonos ahora, Lena. Este circo ha durado suficiente». Lena intentó resistirse, pero vio la mirada en los ojos de Ramiro, una mezcla de dolor, traición y una decisión inquebrantable. Él no quería verla, no quería hablar con ella. Su presencia solo estaba empeorando las cosas. «Ramiro, por favor», dijo ella una última vez, su voz apenas un susurro. «Lo siento tanto». Ramiro se dio la vuelta y caminó de regreso al taller sin decir una palabra más. Lena dejó que su padre la guiara hacia la camioneta, sollozando sin control. Los guardaespaldas subieron a su vehículo y ambos carros se alejaron, dejando a Ramiro de pie en medio de su taller, rodeado de los motores y herramientas que habían sido su vida, sintiendo un vacío en el pecho que rivalizaba con el que había sentido cuando perdió a Lucía. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Ramiro había experimentado desde la muerte de su esposa. Se sentía traicionado, usado, ridículo. Cada vez que un cliente nuevo llegaba, se preguntaba si era otro que Lena había enviado. Comenzó a rechazar trabajos, desconfiando de todos. Toño estaba preocupado por su jefe, viéndolo hundirse en una depresión que no sabía cómo combatir. Ramiro bebía más de lo que debería, algo que nunca había hecho antes. Se quedaba despierto hasta tarde en su departamento vacío, mirando fotos de Lucía y preguntándose por qué cada vez que comenzaba a sentirse vivo nuevamente, el universo se encargaba de recordarle que no merecía ser feliz. Mientras tanto, en la mansión Vargas, Lena estaba pasando por su propio infierno.
Su padre había sido implacable en sus recriminaciones. Durante 3 días consecutivos le había dado sermones sobre responsabilidad, sobre el peligro de mezclar sentimientos con gente que venía de mundos diferentes, sobre cómo la habían engañado otra vez. Pero don Augusto, a pesar de su dureza, amaba a su hija más que a nada en el mundo, y verla destrozada de esta manera, sin comer, sin dormir, llorando en su habitación por horas, comenzó a molestarle de una forma diferente. Había visto el dolor en el rostro de Lena después de su divorcio, pero esto era diferente. Esto era algo más profundo. Una noche don Augusto entró a la habitación de Lena y la encontró mirando por la ventana hacia la ciudad, abrazando una almohada. «Hija», dijo él, su voz mucho más suave que en días previos. «Necesitamos hablar, no quiero hablar, papá», respondió Lena sin mirarlo. «Arruinaste todo». Ramiro era la primera persona buena, genuinamente buena, que había conocido en años, y tú lo destruiste. Don Augusto se sentó en la cama de su hija, sintiendo el peso de sus años y sus decisiones. «Cuéntame sobre él», dijo simplemente. «Quiero entender qué es lo que ves en ese mecánico». Y Lena habló. Le contó todo. La noche de la lluvia, cómo Ramiro había arreglado su carro sin pedir nada a cambio, las historias sobre Lucía, las conversaciones en la fonda, la forma en que Ramiro trataba a cada persona con dignidad y respeto, sin importar quiénes fueran, cómo nunca había aceptado caridad y cómo siempre había insistido en hacer las cosas por su propia cuenta. Le contó sobre cómo Ramiro le había hecho sentir vista como persona por primera vez en su vida. No como una heredera, no como un apellido, sino simplemente como Lena. Don Augusto escuchó en silencio, y con cada palabra de su hija, algo comenzó a cambiar en su corazón. Recordó sus propios orígenes humildes. Recordó cuando él mismo era el que recibía miradas de desprecio de gente con dinero. Recordó la lucha por construir algo de la nada. Y recordó algo más, algo que había enterrado en lo profundo de su memoria. Al día siguiente, don Augusto llamó a sus investigadores de nuevo, pero esta vez, con diferentes instrucciones. No quería información incriminatoria sobre Ramiro Ramos. Quería su historia completa, su árbol genealógico, especialmente información sobre su padre, Miguel Ramos. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. 40 años atrás, don Augusto Vargas no era don Augusto. Era simplemente Augusto, un vendedor ambulante de 25 años que había logrado ahorrar suficiente dinero para comprar un camión viejo y comenzar un pequeño negocio de entregas. Su primer cliente importante era una empresa que necesitaba una entrega urgente de materiales de construcción. Si completaba esa entrega a tiempo, tendría el contrato por los próximos 6 meses, suficiente dinero para finalmente estabilizar su negocio. Era su oportunidad de oro, pero el camión se descompuso en medio del viaje. En una calle de Tepito, Augusto no tenía dinero para un mecánico. Estaba desesperado viendo cómo su única oportunidad se escurría entre sus dedos. Caminó buscando ayuda y encontró un taller pequeño, Taller Mecánico Ramos, operado por un hombre de unos 30 años llamado Miguel Ramos. Augusto le explicó su situación con honestidad brutal. No tenía dinero para pagar, pero si no hacía esa entrega perdería todo. Miguel Ramos lo escuchó, miró el camión y dijo algo que Augusto nunca olvidó. A veces hay que ayudar a la gente a levantarse para que después ellos puedan ayudar a otros. No me debe nada, joven, haga su entrega y construya ese negocio. Solo recuerde devolver el favor cuando pueda. Miguel trabajó toda la noche arreglando el camión. Augusto hizo la entrega a tiempo, consiguió el contrato, y ese fue el primer paso de lo que eventualmente se convertiría en el Imperio Vargas. En el caos y el éxito que siguieron, Augusto se olvidó de volver a agradecer al mecánico que había hecho posible todo. Miguel Ramos nunca cobró, nunca buscó a Augusto para pedirle nada. Simplemente siguió con su vida, operando su pequeño taller, criando a su hijo Ramiro, enseñándole los mismos valores de honestidad y generosidad. Don Augusto se quedó mirando los documentos, sintiendo cómo algo pesado se acomodaba en su pecho. La bondad de Miguel Ramos había cambiado su vida. Había hecho posible todo lo que ahora tenía, y él había pasado los últimos 40 años
sin siquiera recordar el nombre del hombre que le había dado esa oportunidad. Ahora, décadas después, el hijo de ese hombre había mostrado la misma bondad con su propia hija, y don Augusto lo había tratado como basura. El karma, pensó don Augusto con una sonrisa triste. Realmente existía. Esa tarde, don Augusto se subió a su camioneta, pero esta vez fue solo. Sin guardaespaldas, sin pompa, manejó hasta Tepito y estacionó frente al taller mecánico Ramos. El lugar parecía más desolado que la última vez, solo había un carro en el taller, y Ramiro estaba trabajando en él con movimientos lentos, sin la energía que don Augusto había visto en los videos de vigilancia que sus investigadores le habían mostrado. Don Augusto bajó del vehículo y caminó hacia el taller. Ramiro levantó la vista y su expresión se endureció inmediatamente al reconocerlo. «Fuera de mi propiedad», dijo Ramiro con voz fría. «No tengo nada que hablar con usted. Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo», dijo don Augusto, levantando las manos en señal de paz. «Pero necesito que me escuches, solo 5 minutos. Después, si quieres que me vaya, me iré y nunca volverás a verme». Ramiro dejó su herramienta sobre el motor y cruzó los brazos, su expresión desconfiada, pero dispuesta a escuchar. Don Augusto comenzó a hablar, y lo que dijo dejó a Ramiro completamente congelado. Le contó sobre el joven vendedor ambulante que había sido hace 40 años, sobre el camión descompuesto, sobre Miguel Ramos y su acto de generosidad que había cambiado el curso de toda su vida. Le mostró documentos viejos que había encontrado en sus archivos personales, recibos con la firma de Miguel Ramos, fotos borrosas del viejo camión frente a este mismo taller. «Tu padre me salvó cuando no tenía nada», dijo don Augusto con voz temblorosa por la emoción. «Me dio la oportunidad que necesitaba sin pedir nada a cambio, y yo, en mi arrogancia, me olvidé de él. Nunca volví a agradecer, nunca traté de retribuir. Construí mi imperio sobre la base que él me dio y lo olvidé completamente». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ramiro mientras escuchaba sobre su padre, sobre un acto de bondad que nunca había conocido, sobre cómo los valores que Miguel le había enseñado no solo habían guiado su propia vida, sino que habían tocado la vida del hombre más rico de México. «Cuando llegué aquí la semana pasada», continuó don Augusto, «estaba cegado por el miedo de que mi hija estuviera siendo engañada nuevamente. Pero investigué, Ramiro. Investigué todo y sé la verdad ahora. Tú nunca pediste nada, tú mostraste la misma bondad con mi hija que tu padre mostró conmigo hace 40 años, y yo te traté como basura por ello». Don Augusto se arrodilló frente a Ramiro, este hombre orgulloso y poderoso, humillándose de la forma más absoluta. «Te pido perdón», dijo don Augusto, su voz quebrada. «Perdón por acusarte injustamente, por amenazarte, por casi destruir algo hermoso que estaba floreciendo entre tú y mi hija. No tienes ninguna razón para perdonarme, pero te lo pido de todas formas». Ramiro no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones. Dolor por la traición de Elena, confusión por esta revelación sobre su padre, sorpresa por ver al magnate más poderoso de México arrodillado frente a él pidiendo perdón. «Levántese, por favor», dijo Ramiro finalmente, extendiendo su mano para ayudar a don Augusto a ponerse de pie. «Mi padre siempre decía que no hay que humillarse ante nadie, sin importar las circunstancias». Don Augusto se levantó limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Tu padre era un hombre sabio», dijo él, «y crió a un hijo que heredó esa sabiduría. Ramiro, no vine aquí solo a pedir perdón, vine con una propuesta». Ramiro levantó la mano interrumpiéndolo. «Si es otra oferta de inversión o dinero, la respuesta es no», dijo firmemente. «Ya le dije a Elena, no quiero caridad de nadie, no es caridad», dijo don Augusto rápidamente. «Es una oportunidad de negocio real, pero antes de que digas que no automáticamente, escúchame, tengo recursos, conexiones, capital. Tú tienes conocimiento, experiencia, integridad. Juntos podríamos crear algo significativo, una cadena de centros automotivos éticos que ofrezcan servicios de calidad a precios justos, que empleen a jóvenes de comunidades como Tepito, que den oportunidades a gente que normalmente no las tendría. No sería mi empresa o tu empresa,
Sería nuestra empresa. Sociedad 50-50. Ramiro negó con la cabeza. ¿Por qué haría eso?, preguntó con escepticismo. Por culpa, para compensar el hecho de que su hija me mintió, porque mi padre me enseñó algo importante hace muchos años, respondió don Augusto con honestidad brutal. Me enseñó que cuando construyes algo solo, eres fuerte, pero cuando construyes algo con gente que comparte tus valores, creas algo que dura generaciones, y honestamente, porque quiero que mi hija sea feliz, y sé que nunca será completamente feliz si no arreglo el daño que causé entre ustedes. Ramiro sintió algo ablandándose en su corazón, pero la herida todavía estaba fresca. ¿Y Lena?, preguntó en voz baja. ¿Ella sabe que está aquí? No, admitió don Augusto. Está en casa, destruida por lo que pasó, Ramiro. Mi hija cometió errores. Debió haberte dicho quién era desde el principio, pero lo hizo porque por primera vez en su vida encontró a alguien que la veía como persona, no como dinero caminante. Todos esos clientes que te envió, lo hizo porque genuinamente quería verte triunfar, no por lástima, sino porque vio tu valor. Pero me mintió, dijo Ramiro, y el dolor era evidente en su voz. Todo el tiempo estuvo mintiendo sobre quién era. Sí, mintió, aceptó don Augusto. Pero pregúntate algo. Si desde el primer día te hubiera dicho, hola, soy Lena Vargas Llosa, heredera de miles de millones de pesos, ¿la habrías tratado de la misma manera? ¿Habrían podido construir la amistad que construyeron? Ramiro se quedó en silencio porque sabía la respuesta. No hubiera sido lo mismo. Hubiera sido cuidadoso, reservado. Probablemente habría puesto una distancia profesional. Nunca habrían compartido esos cafés en la fonda, esas conversaciones sobre la vida, esos momentos de risa genuina. No estoy pidiendo que perdones inmediatamente, continuó don Augusto. Solo te pido que consideres mi propuesta de negocio. Si decides que sí, podemos hablar de los detalles. Y si quieres darle una oportunidad a mi hija de explicarse, ella estará esperando. Pero si decides que no a ambas cosas, respetaré tu decisión y nunca volverás a saber de nosotros. Don Augusto sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre el banco de trabajo. Ese es mi número personal, dijo. Piénsalo, tómate el tiempo que necesites y Ramiro, gracias por ser el tipo de hombre que tu padre estaría orgulloso de ver. Don Augusto se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Antes de subir, se volvió una última vez. Una cosa más, dijo. ¿Tu padre, Miguel, está enterrado en algún cementerio cercano? En el Panteón Jardín, respondió Ramiro confundido por la pregunta. ¿Por qué? Porque tengo 40 años de gratitud que expresar, dijo don Augusto simplemente, y luego se fue. Ramiro se quedó de pie en su taller vacío, mirando la tarjeta sobre el banco de trabajo como si fuera una bomba a punto de explotar. Toño había estado escuchando todo desde la oficina pequeña en la parte trasera, con los ojos como platos. «Jefe», dijo Toño cautelosamente. «¿Qué va a hacer?» «No lo sé, Toño», admitió Ramiro, dejándose caer en una silla. «Honestamente no tengo idea». Los siguientes días fueron de profunda reflexión para Ramiro. Visitó la tumba de su padre, algo que hacía cada mes, pero esta vez fue diferente. Se sentó frente a la lápida simple con el nombre de Miguel Ramos grabado en la piedra y habló con él como si todavía estuviera vivo. «Papá, no sé qué hacer», dijo Ramiro, su voz rompiéndose. «Conocí a una mujer increíble, pero me mintió sobre quién era. Su padre me ofreció algo que podría cambiar mi vida, pero tengo miedo de que sea por las razones equivocadas. Y ahora me entero que tú fuiste quien hizo posible todo el imperio de esta familia hace décadas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, por supuesto?» No hubo respuesta excepto el sonido del viento entre los árboles del cementerio. Pero mientras Ramiro permanecía ahí sentado, recordó las palabras que su padre le había dicho tantas veces cuando era niño. «Mijo, la vida es demasiado corta para vivir con resentimiento. Cuando alguien te haga daño, pregúntate si lo hicieron con mala intención o si simplemente cometieron un error. Si fue un error y están genuinamente arrepentidos, perdona. El perdón no es para ellos, es para ti, para liberar ese peso que cargas en el corazón». Ramiro se limpió las lágrimas y supo qué tenía que hacer. 3 días después del encuentro con don Augusto,
Ramiro tomó la tarjeta y marcó el número. Don Augusto contestó al segundo tono. «Ramiro», dijo don Augusto, y había esperanza en su voz. «Me da gusto saber de ti. Quiero hablar sobre la propuesta», dijo Ramiro. «Pero primero, necesito hablar con Lena. Si ella está dispuesta a verme». Hubo una pausa del otro lado de la línea y luego: «Ella ha estado esperando junto al teléfono desde el día que fui a verte, rezando porque llamaras. Puedes venir a la casa mañana, digamos a las 3 de la tarde. Les daré privacidad para que hablen». Ramiro aceptó, y la llamada terminó. Esa noche apenas durmió, ensayando mentalmente lo que diría, cómo expresaría lo que sentía. El día siguiente, Ramiro se vistió con su ropa más limpia, un pantalón de mezclilla oscuro y una camisa blanca que había planchado con cuidado. Se peinó el cabello y se afeitó por primera vez en días. Toño lo silbó en forma de broma cuando lo vio. «Está guapísimo, jefe», dijo Toño con una sonrisa. «Vaya por ella». Ramiro manejó hasta las lomas de Chapultepec, sintiéndose cada vez más nervioso, mientras las casas se hacían más grandes y los muros más altos. Cuando finalmente llegó a la dirección que don Augusto le había dado, se quedó sin aliento. La mansión Vargas era más grande que todo el edificio donde vivía en Tepito. Los guardias de seguridad lo revisaron en la entrada, pero fueron respetuosos. Como si hubieran recibido instrucciones específicas sobre su visita, don Augusto mismo lo recibió en la puerta principal, vestido casualmente por primera vez desde que Ramiro lo conocía. «Ramiro, bienvenido», dijo don Augusto, estrechando su mano con firmeza. «Lena está en el jardín trasero. Te llevaré hasta allá». Caminaron por pasillos llenos de arte caro, por habitaciones que parecían sacadas de una revista de decoración, hasta llegar a un jardín enorme con árboles, fuentes y flores por todas partes. Y ahí, sentada en una banca de piedra junto a un rosal, estaba Lena. Se veía diferente de la mujer sencilla que había conocido en el taller. Su cabello estaba peinado de forma elegante. Usaba ropa cara, pero lo más notable era su rostro, demacrado, con ojeras oscuras que hablaban de noches sin dormir, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Ramiro, se puso de pie tan rápidamente que casi tropieza. Se quedaron ahí a varios metros de distancia. «Sin saber cómo comenzar, los dejo solos», dijo don Augusto, y se retiró discretamente a la casa. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de todo lo que no se había dicho. Finalmente, Lena habló primero, su voz temblorosa. «Ramiro, yo no sé ni por dónde empezar a disculparme». «Entonces empieza por el principio», dijo Ramiro suavemente. «Cuéntame la verdad, toda la verdad esta vez». Y Lena habló. Le contó sobre su vida en esa jaula dorada, sobre cómo cada persona que conocía solo veía su apellido y su cuenta bancaria. Le habló sobre su matrimonio fallido con un hombre que la había usado, sobre la soledad de estar rodeada de gente, pero no tener a nadie real en su vida. Le contó cómo ese día de la lluvia, cuando su carro se descompuso, había decidido salir sin nada que la identificara, porque estaba cansada de ser Lena Vargas Llosa por un día. «Cuando me ayudaste sin saber quién era», continuó Lena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Fue la primera vez en años que alguien me vio solo como persona, no como dinero, no como conexiones, solo como una mujer que necesitaba ayuda. Y me enamoré de esa sensación, me enamoré de cómo me hacías sentir normal». «¿Por qué no me dijiste después?», preguntó Ramiro. «Cuando siguió viniendo al taller, cuando nos hicimos amigos». «¿Por qué seguir con la mentira?». «Porque tenía miedo», admitió Lena. «Miedo de que si te decía la verdad todo cambiaría, que empezarías a tratarme diferente, con esa reverencia incómoda que todo el mundo tiene cuando saben cuánto dinero tengo. Quería preservar lo que teníamos por un poco más de tiempo. Sé que fue egoísta, sé que fue una traición. No tengo excusa excepto que fui cobarde». Ramiro caminó hacia ella hasta que estuvieron a solo un paso de distancia. «¿Y los clientes que enviaste?», preguntó. «¿Eso también fue por miedo?». «Eso fue porque vi las facturas en tu escritorio», dijo Lena con honestidad brutal. «Vi cuánto debías, vi cómo estabas luchando,
y no podía soportar ver a alguien tan bueno, tan trabajador, tan honorable, sufriendo cuando yo tenía los medios para ayudar. Sabía que si te ofrecía dinero directamente, lo rechazarías, así que pensé que si solo te mandaba clientes reales que pagaran bien, no sería caridad sino solo oportunidades. ¿Y nunca pensaste en preguntarme si quería esas oportunidades?, preguntó Ramiro sin enojo en su voz, solo dolor. En darme la opción de decidir por mí mismo. No, admitió Lena. Y ese fue mi error más grande. Asumí que sabía lo que era mejor para ti sin consultarte. Te traté como un proyecto en lugar de como un igual, aunque en mi corazón siempre te vi como mucho más que eso. Ramiro suspiró profundamente, procesando todo lo que había escuchado. Se sentó en la banca y Lena se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Mi padre me enseñó que todos cometemos errores, dijo Ramiro después de un largo silencio. Lo importante es si aprendemos de ellos y si estamos genuinamente arrepentidos, Lena. ¿Estás arrepentida con cada fibra de mi ser?, respondió Lena, volviéndose para mirarlo directamente a los ojos. Si pudiera regresar el tiempo, te habría dicho la verdad ese primer día en el taller. Habría arriesgado que me trataras diferente a cambio de construir algo sobre honestidad en lugar de mentiras. Arruiné algo hermoso por cobardía, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Ramiro extendió su mano y la posó suavemente sobre la de Lena. Ella miró sus manos entrelazadas, grandes y ásperas las de él, suaves y cuidadas las de ella, dos mundos completamente diferentes, encontrándose en un punto medio. No voy a decir que no me dolió, dijo Ramiro. Me dolió mucho. Sentí que todo lo que habíamos compartido era falso, que yo era solo tu entretenimiento, pero tu padre vino a verme, me contó sobre mi papá, sobre lo que hizo hace 40 años, y me hizo darme cuenta de algo. Mi padre ayudó a tu padre sin saber que estaba cambiando el curso de millones de vidas. Tú me ayudaste sin que yo supiera que estabas cambiando mi vida. Quizás la bondad funciona mejor cuando no estamos conscientes de toda la ecuación. ¿Eso significa que me perdonas?, preguntó Lena, su voz llena de esperanza frágil. Significa que quiero intentarlo, respondió Ramiro. No puedo prometer que todo vuelva a ser como antes inmediatamente. Necesito tiempo para reconstruir esa confianza, pero sí puedo prometer que estoy dispuesto a intentarlo. Si tú estás dispuesta a ser completamente honesta conmigo de ahora en adelante, te prometo que nunca más te mentiré sobre nada, dijo Lena con fervor. Sin importar cuán incómoda o difícil sea la verdad, Ramiro sonrió por primera vez en días, esa sonrisa cálida que Lena había extrañado tanto. Entonces empecemos de nuevo, dijo él. Mucho gusto. Mi nombre es Ramiro Ramos Rosario. Soy mecánico automotivo, viudo, vivo en un departamento pequeño arriba de mi taller en Tepito, y probablemente no tengo nada impresionante que ofrecerte excepto honestidad y un corazón que está aprendiendo a amar de nuevo. Lena se rió a través de sus lágrimas, entendiendo el gesto. Mucho gusto, Ramiro. Mi nombre es Lena Vargas Loza. Soy la heredera de una fortuna que no pedí, divorciada. Vivo en una mansión donde me siento sola la mayoría del tiempo y probablemente vengo con más equipaje emocional del que cualquier persona debería cargar, pero puedo ofrecerte mi honestidad de ahora en adelante y un corazón que ya te ama más de lo que pensé que era posible. Se miraron a los ojos y ambos supieron que este era el verdadero comienzo, no el falso comienzo en el taller bajo la lluvia, sino este momento de verdad desnuda y vulnerable, entre dos personas que habían aprendido lecciones dolorosas sobre confianza y honestidad. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción cuidadosa. Ramiro y Lena salían a citas reales ahora. Sin pretensiones ni mentiras, ella lo llevó a conocer su mundo. Cenas en restaurantes elegantes donde Ramiro se sentía fuera de lugar, pero ella lo hacía sentir cómodo. Eventos benéficos donde lo presentaba orgullosamente como su pareja. Galerías de arte donde descubrieron que ambos amaban el muralismo mexicano. Él la llevó a su mundo. Taquerías en esquinas de Tepito donde la comida era increíble y la gente genuina.
partidos de fútbol en canchas del barrio donde Lena gritaba y animaba como nunca lo había hecho, mercados donde negociaban precios y ella aprendió el valor real del dinero. Don Augusto observaba el desarrollo de la relación con aprobación creciente. Había investigado cada aspecto de la vida de Ramiro y no había encontrado nada más que confirmación de su carácter. Este era el tipo de hombre que quería para su hija, alguien que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Respecto a la propuesta de negocio, Ramiro finalmente aceptó después de largas conversaciones, donde don Augusto demostró que realmente hablaba de una sociedad equitativa, no de caridad disfrazada. Juntos diseñaron un plan para crear Centros Automotivos Ramos Vargas, una cadena de talleres mecánicos que ofrecerían servicios de calidad a precios justos, que emplearían y entrenarían a jóvenes de comunidades de bajos recursos, que donarían servicios gratuitos un día a la semana para personas que no pudieran pagar. El primer centro se abrió en Tepito, en una ubicación mucho más grande que el taller original, pero manteniendo la esencia y los valores que Miguel Ramos había establecido décadas atrás. Ramiro entrenó personalmente a cada uno de los mecánicos nuevos, transmitiéndoles no solo habilidades técnicas, sino también los principios de honestidad e integridad que habían guiado su vida. Toño se convirtió en el gerente del centro de Tepito, orgulloso de trabajar para un jefe que ahora era su socio en este nuevo emprendimiento. Otros centros se abrieron en diferentes barrios de la Ciudad de México, todos empleando a gente local, todos ofreciendo oportunidades a quienes normalmente no las tendrían. 2 años después del encuentro bajo la lluvia, en el aniversario exacto de aquel día que había cambiado todo, Ramiro llevó a Lena de regreso al taller original en Tepito. Habían mantenido el lugar tal como estaba, convertido ahora en una especie de museo y centro de entrenamiento para mecánicos jóvenes. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Lena mientras caminaban por el espacio que guardaba tantos recuerdos. «Porque aquí fue donde todo comenzó», dijo Ramiro, tomándola de la mano. «Aquí fue donde una mujer en apuros encontró ayuda, donde un mecánico solitario encontró un propósito nuevo, donde 2 mundos completamente diferentes colisionaron de la forma más inesperada». Ramiro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo de diamantes caros de alguna joyería exclusiva, era un anillo que él mismo había mandado hacer con un joyero del barrio, diseñado específicamente para Lena. «Lena Vargas Loza», dijo Ramiro, su voz firme pero llena de emoción. «No puedo ofrecerte lujos que no conoces, ni llevarte a lugares que no has visto. No puedo darte más dinero del que ya tienes, ni conexiones más poderosas que las que tu apellido trae, pero puedo ofrecerte algo que nadie más puede, un amor honesto, construido sobre verdad, respeto y la certeza de que cada día que pase contigo será porque elijo estar ahí, no porque necesite algo de ti. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Lena mientras asentía vigorosamente. Sin poder hablar por la emoción, Ramiro deslizó el anillo en su dedo, y se pusieron de pie, abrazándose en medio del taller donde todo había comenzado. Don Augusto, quien había estado esperando afuera con una botella de champán, entró con una sonrisa que rivalizaba con el sol. «Bienvenido oficialmente a la familia, Quijo», exclamó abrazando a Ramiro con fuerza. «Tu padre estaría tan orgulloso de ver al hombre en que te convertiste». «Creo que ambos padres estarían orgullosos», respondió Ramiro, mirando a don Augusto. «De lo que construimos, de las lecciones que aprendimos, de la familia que estamos formando». La boda se celebró 6 meses después, no en un salón elegante de hotel de 5 estrellas como todos esperaban, sino en las calles de Tepito. Cerraron varias cuadras alrededor del taller original y organizaron una fiesta que combinó ambos mundos. Había mariachis y también una orquesta de cámara. Había tacos de la mejor taquería del barrio y también platillos gourmet preparados por chefs reconocidos. Había gente en trajes elegantes bailando con gente en ropa casual, multimillonarios mezclándose con trabajadores de construcción, todo el mundo celebrando una unión que representaba la posibilidad de que mundos diferentes pudieran no solo coexistir, sino prosperar juntos. Durante la ceremonia, Ramiro habló sobre Lucía,
honrando su memoria pero también agradeciéndole por enseñarle sobre el amor verdadero, preparándolo sin saberlo para este nuevo capítulo. Lena habló sobre la soledad que había sentido en su vida de privilegio y cómo Ramiro le había mostrado que la riqueza real no se mide en pesos, sino en conexiones genuinas. Don Augusto, en su discurso como padre de la novia, reveló públicamente por primera vez la historia de Miguel Ramos y cómo ese mecánico humilde había hecho posible todo lo que la familia Vargas había logrado. Anunció la creación de la Fundación Miguel Ramos, dedicada a apoyar pequeños negocios y emprendedores de bajos recursos, asegurándose de que la bondad de aquel hombre siguiera multiplicándose a través de generaciones. Los años que siguieron fueron de felicidad genuina. Ramiro y Lena se mudaron a una casa en un barrio de clase media. Ni la mansión ni el departamento sobre el taller, sino un punto medio que representaba su compromiso de encontrarse en el centro. La cadena de centros automotivos creció a 20 locaciones en toda la Ciudad de México, empleando a cientos de personas y cambiando vidas diariamente. Tuvieron 2 hijos, Miguel, nombrado así por el abuelo que había iniciado toda esta cadena de bondad, y Lucía, honrando a la mujer cuyas enseñanzas seguían guiando a Ramiro cada día. Don Augusto se convirtió en el abuelo más amoroso y presente, finalmente, permitiéndose ser suave y cariñoso de formas que sus propios miedos nunca le habían permitido ser con Lena. El taller original en Tepito se convirtió en un lugar de peregrinación para empleados de la empresa, un recordatorio de que los grandes imperios pueden empezar en los lugares más humildes, que la bondad de un solo acto puede tener ondas que se extienden por décadas, que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inesperadas, en las noches, cuando Ramiro y Lena se sentaban en el pórtico de su casa viendo a sus hijos jugar en el jardín. A menudo reflexionaban sobre aquella tarde lluviosa que había cambiado todo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntaba a veces Lena, de haberte casado con alguien de un mundo tan diferente al tuyo, con todo el lío y complicación que vino con eso. Nunca, respondía siempre Ramiro tomando su mano, porque aprendí que el mundo al que perteneces no importa tanto como el corazón que tienes, y tú, Lena Vargas Llosa de Ramos, tienes el corazón más hermoso que he conocido. Incluso después de que te mentí, preguntaba ella con una sonrisa traviesa, especialmente después de eso, respondía él con una risa, porque esa experiencia nos enseñó el valor de la honestidad brutal, nos mostró que el amor real puede sobrevivir errores y malos entendidos. Nos demostró que vale la pena luchar por las personas que realmente importan. Don Augusto visitaba con frecuencia, trayendo regalos extravagantes para sus nietos, pero también enseñándoles las lecciones de humildad y gratitud que había olvidado por tantos años. A menudo iba al cementerio donde estaba enterrado Miguel Ramos, dejando flores y sentándose a hablar con el hombre que había cambiado su vida 40 años atrás, agradeciéndole por su bondad y disculpándose por haber tardado tanto en reconocerla. La historia de Ramiro y Lena se convirtió en leyenda en las comunidades donde operaban los centros automotivos. Se contaba como prueba de que la bondad siempre es recompensada, de que el amor verdadero trasciende las barreras sociales y económicas, de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y todo había comenzado con un simple acto de bondad en una tarde lluviosa. Un mecánico solitario ayudando a una desconocida en apuros, sin saber que estaba arreglando mucho más que un carro. Estaba reparando 2 corazones rotos y construyendo un futuro que cambiaría cientos de vidas. En el fondo, la lección era simple pero profunda. La bondad genuina, ofrecida sin expectativas ni condiciones, tiene un poder transformador que va más allá de lo que podemos imaginar. Un gesto pequeño puede crear ondas que se extienden a través del tiempo, tocando generaciones, cambiando destinos, construyendo puentes entre mundos que parecían irreconciliables. Y así, bajo el mismo cielo que había llorado aquella tarde hace años, 2 personas que nunca debieron encontrarse según la lógica del mundo, construyeron una vida juntos, una familia juntos, un legado juntos. Demostraron que el amor verdadero no ve cuentas bancarias ni códigos postales, solo ve corazones dispuestos a abrirse, a perdonar, a crecer,
a construir algo hermoso sobre la base de honestidad, respeto y bondad inquebrantable. La historia terminó, pero su impacto continuó. Cada joven mecánico entrenado en los centros Ramos Vargas llevaba consigo los valores de Miguel y Ramiro. Cada familia beneficiada por la Fundación Miguel Ramos aprendía que la bondad debe multiplicarse. Cada persona que escuchaba la historia se inspiraba a hacer su propia diferencia en el mundo, sin importar cuán pequeño pareciera el gesto, porque al final no son los grandes gestos los que cambian el mundo, son los pequeños actos de bondad, repetidos una y otra vez por gente ordinaria, con corazones extraordinarios. Son los mecánicos que arreglan carros gratis bajo la lluvia, las herederas que aprenden a ver más allá de su privilegio, los patriarcas que aprenden humildad, y todos nosotros eligiendo cada día ser un poco más buenos, un poco más generosos, un poco más dispuestos a ayudar a un desconocido que nunca sabremos cómo impactaremos. Y en eso reside la verdadera magia de esta historia, no en los millones de pesos ni en los finales felices de cuento de hadas, sino en el recordatorio simple pero poderoso de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida, de iniciar una cadena de bondad que puede durar generaciones, de ser el héroe en la historia de alguien más, solo con elegir la compasión sobre la indiferencia, la generosidad sobre el egoísmo, el amor sobre el miedo.